Hola, hola chicas y chicos, vamos a tejer a esta hermosa conejita, mide 13 centímetros. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana, abuelita o sinfonía, les va a salir más grande. El tamaño va a depender del tipo de lana o hilo que utilicen y la tensión que ejerzan al momento de tejer. Si es que quieren del mismo tamaño, el grosor de hilo que uso es de 1,6 milímetros. Esta conejita lo vamos a tejer en dos partes. La primera parte vamos a tejer el cuerpo, extremidades, cabeza y oreja. Empezamos con los materiales. Estos son los materiales que vamos a usar. Un crochet número 2, aguja gruesa, aguja delgada. Vamos a utilizar este alicate en caso de que la costura se ponga dura. Nos ayudamos con este. Alfileres, hilo de costura, marcador. Vamos a utilizar estas dos mechillas, rosa intenso, negro, tijera. Vamos a usar este velcro en muy pequeña cantidad. Es opcional. Si ustedes quieren, pueden coser la zanahoria o si quieren, lo pueden poner un broche. Depende de ustedes. Vamos a usar dos perlas pequeñas como botón y para la flor. Si es que utilizan este velcro, vamos a pegar con esta silicona líquida. Estos son los hilos que vamos a usar: rosa claro, blanco, plomo y para la zanahoria, naranja intenso y verde lechuga. Empezamos con el tutorial. Empezamos por la cabeza del conejo. Haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 12 puntos bajos. Vamos a tejer toda la cabeza en espiral. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 6 tendríamos que hacer 4 puntos bajos, un aumento, pero para que los aumentos no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 5 veces. Terminamos con 2 puntos bajos. 1, aquí donde está el marcador sería el punto 2. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 36 puntos bajos. La vuelta 7 haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento. Haremos 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 8 tendríamos que hacer 6 puntos bajos, un aumento, pero para que los aumentos no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2,
3, un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un aumento. Vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento por 5 veces. Terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2, y aquí donde está el marcador sería el punto 3. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 48 puntos bajos. Estos 48 puntos bajos vamos a hacer 10 vueltas, de la vuelta 9 a la vuelta 18. Ya hicimos las 10 vueltas, ahora vamos a hacer la vuelta 19. Haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. La vuelta 20 tendríamos que hacer 5 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2, y aquí donde está el marcador sería el punto 3. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 36 puntos bajos. La vuelta 21 haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 22 haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 23 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Rellenamos esto bien. La vuelta 24 haremos un punto bajo, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 25 haremos disminución en todos los puntos y es la última vuelta. Dejamos un poco de hilo para cerrar. No lo vamos a cerrar todavía, ya que por aquí vamos a meter todos los hilos con los que vamos a bordar y coser. Vamos a hacer el cuerpo y haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos, este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 12 puntos bajos. Ponemos el marcador al medio del aumento y haremos la vuelta 3. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento,
por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Vamos a hacer 10 vueltas de 30 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 6 a la vuelta 15. Ya hicimos las 10 vueltas, ahora vamos a hacer la vuelta 16. Haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Haremos 6 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 17 haremos los 24 puntos bajos alrededor. La vuelta 18 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 19 haremos los 18 puntos bajos alrededor. Y esta es la última vuelta. Dejamos hilo para coser la cabeza con el cuerpo. ¿Listo? Rellenamos. Haremos las orejas. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Vamos a hacer la vuelta 2. Haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 12 puntos bajos. Vamos a tejer en espiral toda la oreja. Vamos a hacer la vuelta 3. Haremos un punto bajo, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Estos 18 puntos bajos vamos a hacer 15 vueltas de la vuelta 4 a la vuelta 18. Y eso sería la oreja. Ya hicimos las 15 vueltas. Vamos a dejar hilo para coser. Haremos 2 orejas. Vamos a hacer las patas delanteras. Haremos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la primera vuelta. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta. Insertamos y vamos a hacer aumento en todos los puntos. En total tendremos 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de 10 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 3 a la vuelta 5. La vuelta 6 haremos disminución en todos los puntos. En total tendremos 5 puntos bajos. La vuelta 7 haremos aumento en todos los puntos. Y tendremos 10 puntos bajos en total. Aquí tejí 7 vueltas de 10 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 8 a la vuelta 14. Rellenamos.
Ya, vamos a rellenar tanto aquí como en esta parte. Ahora vamos a hacer la vuelta 15. Vamos a unir el tejido. Haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Dejamos hilo para coser. De esta forma va a ser más fácil coser al cuerpo y no se va a ver grueso la costura. De estos vamos a hacer 2. Vamos a hacer las patas traseras y haremos 7 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a hacer la primera vuelta. Nos vamos a la segunda cadena y haremos un aumento. Haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En esta última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos en un solo punto. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos a este otro lado. 1, 2, 3, 4. En este último punto vamos a hacer un aumento. Ponemos el marcador al medio del aumento. En esta vuelta en total tendremos 16 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Empezamos con un aumento. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A este otro lado vamos a hacer 2 aumentos seguidos. Primer aumento y segundo aumento. Haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este último punto vamos a hacer un aumento. Sacamos el marcador y hacemos el aumento. Ponemos el marcador al medio del aumento. En esta vuelta en total tendremos 20 puntos bajos. Aumentamos 4 veces, 2 en esta parte y 2 en esta otra parte. Vamos a hacer 2 vueltas de 20 puntos bajos cada vuelta. La vuelta 3 y 4. Estamos un punto antes de terminar la vuelta 5. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y no vamos a cerrar con el color blanco. Cerramos con el color plomo. Ahí. Ponemos el marcador al mismo lugar. Ahora vamos a tejer la vuelta 6, los 20 puntos bajos alrededor. De paso aseguramos estas 2 hebras. Jalamos un poquito y cortamos. También este otro. Listo, y seguimos tejiendo. En la vuelta 7 haremos los 20 puntos bajos en color plomo. La vuelta 8 haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a pasar al otro lado. Ahí. Y vamos a contar desde donde está el marcador. 1, 2, 3, 4, 5. En esta parte vamos a hacer un punto bajo. Siguiendo el conteo sería el punto 6,
7, 8, 9, y aquí donde está el marcador sería el punto 10. ¿Listo? Ponemos el marcador al mismo lugar. Como pueden ver, solo vamos a tejer en esta parte. Esta otra parte lo vamos a coser. Ahora vamos a cerrar esta parte y vamos a agarrar las hebras de adelante. Así. Así. Y listo. Ahora jalamos y vamos a hacer 2 nudos. Ahí. 1 y 2. ¿Listo? Así nos va a quedar. Y lo que vamos a hacer es unir estas partes que nos han quedado un poquito abiertas con el mismo hilo. Ahí. Y en esta parte también. Así. Y sacamos el hilo. Ahí. Lo mismo vamos a hacer con este hilo. Sacamos el hilo por aquí. Listo. Cortamos dejando un poquito. Metemos este hilo excedente. Vamos a meter relleno a la patita. Y listo. Hice 6 vueltas de 10 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 9 a la vuelta 14. Ahora vamos a rellenar. Vamos a hacer la vuelta 15, haremos un punto bajo, sacamos el marcador. Ahora vamos a hacer la unión del tejido con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Dejamos hilo para coser. Vamos a hacer 2 iguales. Vamos a hacer el hocico y haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 3 haremos los 12 puntos bajos alrededor. Listo, dejamos hilo para coser el hocico con la cabeza. Vamos a hacer la cola y haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 3 haremos un punto bajo, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Vamos a hacer 3 vueltas de 18 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 4 a la vuelta 6. La vuelta 7 haremos un punto bajo, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 8 vamos a hacer 2 disminuciones, 1 y 2. Dejamos hilo para coser. ¿Listo? Aquí tenemos todas las partes tejidas. Ahora vamos a empezar con la cabeza. Lo primero que vamos a hacer es poner el hocico y lo vamos a hacer contando desde el anillo mágico hasta aquí son 15 vueltas. Lo vamos a coser en esta parte. Empezamos a coser a un lado y empezamos. Si quieren, pueden poner un poquito de relleno. Vamos a tratar de poner un poquito. Ahí es. Listo. Para que se eleve un poco. Sacamos el hilo por aquí, por la parte de abajo. ¿Listo? Así nos va a quedar. Vamos a bordar la nariz con mechilla rosa intenso, doble hebra y aguja delgada. Sacamos aquí en el anillo mágico. Y vamos a bordar en forma de triángulo. Así. Y listo. Sacamos el hilo por aquí abajo. Así. Ahí. Ahora vamos a bordar los ojitos y lo vamos a hacer con una diferencia de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Lo vamos a bordar en 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora, hacia arriba, en línea recta, vamos a bordar 1, 2, 3, 4. Hasta aquí vamos a bordar en línea recta. Hasta la vuelta 4. Después vamos a bordar una vuelta hacia arriba en forma inclinada. Ahí. Empezamos a bordar con mechilla en color negro, doble hebra. Vamos a sacar a esta parte. Y haremos punto cadena hasta aquí. Listo. Ahí. Ahora, este hilo vamos a sacar aquí, donde hemos empezado. Ahí.
y vamos a bordar en línea recta. Agarramos un poquito del tejido y hacemos esto. Es el punto hilván. Y listo. Vamos a hacer las pestañas y nos vamos un punto a este lado. Ahí. Y vamos una vuelta hacia arriba. Así. Insertamos al mismo lugar y sacamos por aquí abajo. Así. Y listo, así nos va a quedar. Vamos a hacer la boca con el mismo hilo con el que hicimos los ojos. Nos vamos 2 vueltas hacia abajo y sacamos por aquí abajo el hilo. Así. Listo. Vamos a poner las orejas y lo vamos a hacer de esta forma. Doblamos y nos vamos hasta el otro lado. ¿Listo? De esta forma lo vamos a coser. Lo vamos a coser contando desde aquí del anillo mágico 1, 2, 3, 4 en esta parte. Ahí. Ponemos otro alfiler para que se sujete mejor. Y nos vamos hasta este otro alfiler. Así. Sacamos y empezamos a coser. Este hilo lo sacamos por aquí abajo. Y listo, así nos tiene que quedar. Ahora todos estos hilos vamos a hacer 2 nudos. 1 y 2. Cortamos. El excedente lo metemos aquí adentro. Si les falta un poco más de relleno, pueden rellenar. Yo lo voy a rellenar un poquito más. Así. Cerramos el tejido agarrando solo una hebra. Jalamos, metemos por el medio y sacamos a un lado. Listo, cortamos. Así nos va a quedar. Ahora vamos a unir con el cuerpo. Ahí. Donde vamos a coser lo vamos a poner alfileres para no equivocarnos. Lo puse más o menos así los alfileres. Vamos a coser el cuerpo con la cabeza por la parte de atrás. Ponemos un poco más de relleno antes de cerrarlo por completo. Listo, seguimos cerrando.
aseguramos y listo, cortamos. Lo vamos a coser de esta forma. Aquí ya lo puse los alfileres. Empezamos con los brazos. Ya. Vamos a coser aquí del cuerpo una vuelta hacia abajo. En esta parte inclinado con una vuelta. Ahí. De esa forma. Aquí lo vamos a hacer unas cuantas puntaditas. Ahí, así. Y sacamos aquí, atrás. ¿Listo? Ahora vamos a coser la pata de atrás. Y para esto lo vamos a poner del anillo mágico. Contamos 1, 2, 3 en la tercera vuelta. Ahora, para que no se abra las piernas, vamos a dar unas puntaditas en esta parte. Y nos vamos a este otro lado y haremos lo mismo. De esta forma, para que pare mejor. ¿Listo? Por último, vamos a poner la cola, pero antes pondremos relleno. Y la colita lo vamos a poner al medio de las dos patitas de atrás. Ponemos un alfiler y empezamos a coser. Sacamos el hilo al mismo lugar de este otro. Y hacemos 2 nudos. 1, 2. Metemos por el mismo lugar y sacamos a este otro lado. ¿Listo? Cortamos. Aquí también. Este hilo lo metemos. ¿Listo? La colita nos va a servir de apoyo para que pueda sujetarse. Hasta aquí vamos a hacer la primera parte del video. Si es que les gustó este tutorial, no olviden suscribirse, darle like, comentar, eso me ayuda mucho. Y si es que suben sus trabajitos a las redes sociales, no olviden etiquetarme con Amigurumis BIM. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en la segunda parte. Adiós.